la situación se ha salido fuera de control en el mundo entero. La inflación persistente y las grandes subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal llevarán a la economía estadounidense a una recesión leve al estilo de 1990. Esto es lo que se espera a partir del segundo trimestre del 2023, advirtió este martes Fitch Ratings. En un informe obtenido en primer lugar por la cadena CNN, Fitch recortó sus previsiones de crecimiento en Estados Unidos para el 2023 juntamente con otras empresas. Esto es debido a una de las campañas de lucha contra la inflación más agresivas de la historia por parte de la Reserva Federal. Ojalá que no aumenten tantas veces la tasa de interés este año. Ahora se espera que el PIB de Estados Unidos crezca solo un 0,5% para el 1 de febrero, lo cual sería la primera fase de la Reserva Federal para poner un par, aunque muchos bancos dicen que lo peor está por venir. Según Fitch, la elevada inflación que está fuera de control supondrá una merma excesiva de los ingresos de los hogares en este año, lo que reducirá el gasto de los consumidores hasta el punto de provocar un retroceso en el segundo trimestre de 2023. Algunos economistas reconocidos han hablado sobre el problema que se ve venir. Ellos dicen que lo peor está por venir para los Estados Unidos. Los gestores logísticos estadounidenses se preparan para los retrasos en la entrega de mercancías procedentes de China a principios de febrero, como consecuencia de la cancelación de salidas de los buques portacontenedores y de las prórrogas de las exportaciones por parte de los transportistas marítimos. La situación entre China y Estados Unidos está muy tensa. Estos últimos han estado ejecutando una estrategia activa de gestión de la capacidad, anunciando más salidas en blanco, canceladas, y suspendiendo servicios para equilibrar la oferta con la demanda. También estamos viendo cómo muchísimas compañías se preparan para despedir a muchos de sus empleados. El 91% de los presidentes y directores ejecutivos de empresas estadounidenses están convencidos de que Estados Unidos enfrentará una recesión en los próximos 12 meses. Muestra un sondeo que la consultoría KPMG, especializada en temas del mercado laboral, realizó entre julio y agosto pasados. Una caída de la actividad empresarial en el país norteamericano durante 6 meses consecutivos todavía no es suficiente para constatar la recesión, pero los medios que han abordado el tema consideran de manera unánime que numerosos despidos serán inevitables por la situación económica que atraviesa la nación. Según ese mismo sondeo, más de la mitad, 51%, de los altos directivos consideran la reducción del personal como una de las principales medidas a las que recurrirán en el próximo semestre. En las últimas semanas, varias empresas, incluidas Walmart, Ford, Gap, Zillow y Stanley Black & Decker, han anunciado planes para reducir puestos de trabajo en sus oficinas centrales, informa el periódico Financial Times. Se espera que el cambio en el mercado laboral sea muy diferente del acaecido en recesiones anteriores, especialmente la que se generó con la pandemia de COVID-19 en 2020. Este año, más de 52.000 empleados en el sector tecnológico de Estados Unidos fueron despedidos, según cálculos del sitio web Crunchbase News. Las empresas manifestaron diferentes excusas para esta reducción masiva de puestos de trabajo. En algunas, sostuvieron que se requería una optimización debido al impacto negativo de la pandemia. En otras, señalaron que hubo un rápido crecimiento de la plantilla, que resultó demasiado grande y ahora es más numerosa de lo necesario. El gigante del entretenimiento Netflix anunció en junio de 2022 una reducción de 300 personas, es decir, el 4% de su plantilla, y no era el primer recorte de personal, según escribió The Guardian. La empresa explicó que buscaba compensar las pérdidas relacionadas con la disminución de suscriptores dispuestos a pagar por el contenido. Mark Zuckerberg, el presidente del conglomerado estadounidense de redes sociales Meta, considerado en Rusia como organización extremista, anunció el pasado miércoles que días después de que Elon Musk asumiera el cargo de presidente ejecutivo de la empresa. Actualmente, quienes corren más peligro de quedarse sin trabajo son los que lo cumplen de forma remota, advirtió el experto Aaron Terrazas, economista jefe del sitio para solicitantes de empleo Glassdoor. Ante todo, los despidos pueden alcanzar, en su opinión, a los que no volvieron a las oficinas luego del confinamiento por el COVID-19. El 60% de los 3.000 participantes de una encuesta realizada por la empresa de software Beautiful AI sostuvo que primero, probablemente, sean despedidos los trabajadores remotos. El dato es relevante para los sectores de salud, finanzas, comercio minorista, software y construcción. Durante un par de décadas la industria tecnológica ocupó un lugar privilegiado en Wall Street. Ahora, en pocas semanas el brillo se ha desvanecido con las decenas de miles de despidos que están mostrando las grietas de un sistema que, según muchos expertos, se proyectaba como invencible.
Un sello característico del boom tecnológico de los últimos 20 años ha sido el protagonismo público de multimillonarios como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jack Dorsey o Jeff Bezos, que han navegado la ola de la riqueza generada por las llamadas Big Tech. Stephen Mem, profesor de historia en la Universidad de Georgia, Estados Unidos, escribió en un artículo de opinión argumentando que estos líderes no son realmente los visionarios del siglo XXI, como muchas veces han sido retratados. ¿Recesión global? En su informe anual, el Banco Mundial, BM, prestamista de los países más pobres para proyectos de desarrollo, aseguró que redujo su previsión de crecimiento mundial para este año a casi la mitad, solamente el 1,7%, desde su proyección anterior del 3%. El BM advirtió que la economía mundial estará ahí peligrosamente cerca de la recesión este año, debido al menor crecimiento de las principales economías del mundo como Estados Unidos, Europa y China. De cumplirse, sería la tercera expansión anual más débil en 3 décadas, solo por detrás de las recesiones derivadas de la crisis financiera mundial de 2008 y de la pandemia de coronavirus de 2020. Pese a que Estados Unidos podría evitar una recesión este año, el Banco Mundial prevé que la economía estadounidense registró un crecimiento del 0,5%, y es probable que la debilidad mundial suponga otro viento en contra para las empresas y los consumidores estadounidenses, así como el aumento de precios y unos tipos de interés más caros. Estados Unidos aún es vulnerable a nuevas interrupciones de la cadena de suministros si el COVID-19 continúa afectado o si se agrava la guerra de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, Europa, desde hace tiempo uno de los principales exportadores a China, probablemente sufrirá las consecuencias de la caída en China. El informe señala que la subida de los tipos de interés en economías desarrolladas como Estados Unidos y Europa sacará capital de inversión de los países más pobres, privándoles así de inversiones nacionales cruciales, al tiempo que esos elevados tipos de interés ralentizará el crecimiento en los países desarrollados en un momento en que la invasión rusa de Ucrania mantiene los precios mundiales de los alimentos. La invasión rusa de Ucrania ha añadido nuevos costes importantes, comentó el presidente del Banco Mundial, David Malpass. El panorama es particularmente devastador para muchas de las economías más pobres, donde la reducción de la pobreza ya está paralizada y es probable que el acceso a la electricidad, los fertilizantes, los alimentos y el capital siga siendo limitado durante un periodo prolongado, agregó. El Banco Mundial prevé que la economía de la Unión Europea no crezca el año que viene, tras haberse expandido un 3,3% en 2022. Prevé que China crezca un 4,3%, casi un punto porcentual menos de lo que había pronosticado anteriormente y aproximadamente la mitad del ritmo que Beijing registró en 2021. Una recesión global golpearía especialmente en los países más pobres de zonas como el África sahariana, donde vive el 60% de los pobres del mundo. El Banco Mundial prevé que la renta per cápita crecerá solo un 1,2% en 2023 y 2024, un ritmo tan tibio que los índices de pobreza podrían aumentar. La debilidad del crecimiento y de la inversión empresarial agravará los ya devastadores retrocesos en educación, sanidad, pobreza e infraestructuras, así como las crecientes exigencias derivadas del cambio climático, afirmó Malpass, y agregó que abordar la magnitud de estos retos requerirá muchos más recursos para el desarrollo y los bienes públicos mundiales. El jefe de Bank of America advierte sobre lo duro que será comprar casa en EU. Los temores de una posible recesión en 2023 todavía sobrevuelan la economía de Estados Unidos, pero el jefe de Bank of America estimó este martes que, de producirse, sería moderada, y expresó más preocupación por lo duro que seguirá siendo comprar una casa en el país. Su visión, algo más optimista que la de otros altos ejecutivos, se sustenta en la solidez del gasto de los consumidores en Estados Unidos a pesar de la fuerte inflación y de las agresivas alzas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, Fed, para contener la salud del mercado laboral es tan importante para medir el trayecto de la economía que el propio National Bureau of Economic Research, BER, que sirve como un barómetro al momento de decretar formalmente el inicio o fin de una contracción económica, ha dicho que está entre sus 2 indicadores clave. Dentro de ese sector hay también variables más allá de la tasa de desempleo que los bancos tienen en cuenta al momento de presagiar una potencial recesión. Por ejemplo, sus expertos miran el impacto que tienen las alzas de la tasa de interés de la Fed en los salarios, que hasta el momento no se han visto afectados. El sector que sí ha sentido con más fuerza la seguidilla de alzas de la tasa clave de la Fed, que está en su mayor nivel desde 2008, ha sido el de la vivienda. Esto porque las tasas de los préstamos hipotecarios han subido a niveles no vistos en 20 años y eso ha hecho que algunas personas piensen 2 veces antes de comprar una casa.
y el CEO de Bank of America cree que seguirá siendo difícil comprar una casa durante los próximos 2 años. El mercado inmobiliario de Estados Unidos se encuentra en medio de un cambio importante. Después de 2 años de una apreciación estratosférica, los precios de las viviendas han tocado techo y están bajando, pero lo que tanto compradores como propietarios de viviendas quieren saber es, ¿cuánto más bajarán los precios? La respuesta es corta. Es probable que los precios bajen aún más, pero no tanto como lo hicieron durante la caída de la vivienda. Desde el máximo de 2006 hasta el mínimo de 2012, los precios nacionales de las viviendas cayeron un 27%, según los índices S&P CoreLogic Case-Shiller, que miden los precios de las viviendas en EU. Fue diferente en 2008, 2009 porque esa caída en los precios se debió a un impulso de los vendedores, dijo Jeff Tucker, economista senior de Zillow. Debido a las ejecuciones hipotecarias y las ventas al descubierto, hubo muchos vendedores extremadamente motivados que estaban dispuestos a asumir una pérdida en sus casas. Además, ese colapso inmobiliario se produjo en un momento en que el inventario de viviendas en venta era 4 veces mayor que ahora. El inventario actual sigue siendo sustancialmente más bajo que los niveles previos a la pandemia, lo que ha aumentado la competencia. Y eso mantiene los precios relativamente fuertes. Me sorprendería ver que los precios cayeran por debajo de donde estaban en 2019, dijo Tucker. Hubo cierto sobrecalentamiento en el mercado de la vivienda en 2021 hasta esta primavera que empujó los precios por encima de lo que respaldaron los fundamentos. Ahora está bajando, con las tasas hipotecarias más del doble desde el comienzo de este año. Los cálculos para un comprador de vivienda han cambiado considerablemente. El pago hipotecario mensual de principal e interés de la vivienda de precio medio aumentó $930 con respecto al año anterior, un aumento del 73%. Según Black Knight, una compañía de datos hipotecarios, cuando se tienen en cuenta las tasas hipotecarias en alza, junto con los precios elevados de las viviendas y los salarios que no aumentan tan rápido, comprar una casa es menos asequible ahora que en décadas. Según Black Knight, no obstante, puede haber algo de alivio a la vista para los compradores. Los economistas de Goldman Sachs esperan que los precios de las viviendas bajen entre un 5% y un 10% desde el máximo alcanzado en junio. Wells Fargo pronosticó recientemente que los precios medios nacionales de viviendas unifamiliares caerán un 5,5% año tras año para fines de 2023. Los economistas de Wells Fargo estiman que el precio medio de una vivienda unifamiliar existente será de $385.000 este año, un 7,8% más que el año pasado, pero el crecimiento será mucho menor que el aumento interanual del 19% observado en 2021. Los economistas anticipan que el precio promedio de la vivienda caerá a US $364.000, una disminución del 5,5% desde este año. Predicen que los precios se recuperarán y volverán a subir en 2024, con el precio medio subiendo un 3,3% para finales de 2024. El principal impulsor detrás de la corrección del mercado de la vivienda hasta ahora han sido las tasas hipotecarias considerablemente más altas, indicaron los investigadores de Wells Fargo. Si se cumple nuestro pronóstico de recortes de tasas por parte de la Fed, es probable que las tasas hipotecarias bajen levemente justo cuando las presiones inflacionarias que se enfrían impulsan el crecimiento de los ingresos reales. Luego debería seguir una modesta mejora en la actividad de ventas, lo que reactivará la apreciación del precio de la vivienda de cara a 2024. Muchas gracias por mirar el video. Por favor no olvide suscribirse al canal si encuentra valor. Saludos a todos.